Hola crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer estos gorritos de Navidad a crochet. Son muy fáciles de hacer y lo mejor es que los vamos a poder hacer en todas las tallas. La semana pasada aprendimos a hacer estas bolas de Navidad a partir de pelotas de tenis, muy fáciles también. Aquí les dejo el enlace a la lista de reproducción de Navidad, donde podrán encontrar todos los tutoriales navideños que hemos hecho hasta hoy. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro gorrito. Los materiales que vamos a necesitar son lana de 4 o 5 milímetros, unos 50 gramos para las tallas más pequeñas y 100 gramos para tallas de adulto. También necesitamos lana para hacer el borde y el pompón. Yo recomiendo esta lana peludita, aunque si no tenemos lana peludita no importa, les voy a enseñar a hacer un borde más gordito. De este se va muy poco, por ahí unos 20 gramos. Y también necesitamos, como siempre, tijeras y aguja de lana. Y vamos a empezar. Hacemos un nudo deslizado mágico poniendo la parte corta de la lana por encima de la parte larga e introduciéndola por el agujero. Luego metemos el ganchillo y ajustamos el tamaño del nudo, pero no mucho, que quede un poco holgado porque este será nuestro anillo central. Hacemos 2 cadenas y luego en ese anillo central hacemos 6 medios puntos altos. Este sería un medio punto alto, 2, 3 y así hasta tener 6 en ese anillo central. Aquí ya tengo los 6. Para cerrar busco el primer punto que hice y ahí hago un punto deslizado para cerrar esa primera vuelta. Luego tiro del hilo inicial para cerrar el huequito central y ya seguimos trabajando. Hago una cadena al aire y en esta segunda vuelta voy a hacer un medio punto alto en cada punto disponible. O sea, también hago 6 medios puntos altos. Este sería el segundo, siguiente, tercero y así hasta completar la vuelta. Aquí ya tengo los 6 medios puntos altos. Para cerrar busco el primer punto que hice y ahí hago un punto deslizado. Ya cerré la segunda vuelta. Ahora hago una cadena al aire y en la tercera vuelta voy a hacer un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo. Un aumento son 2 medios puntos altos tejidos en el mismo punto. Entonces aquí sería el primero y en el mismo punto hago otro. Y eso sería un aumento. De un punto nacen 2 nuevos puntos. Paso al siguiente, aquí sería un medio punto alto solito. Y en el siguiente vuelvo a hacer un aumento. Y así voy alternando, un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo, hasta completar la vuelta. Me deben quedar entonces 9 medios puntos altos. Ahora voy a cerrarla, como siempre busco el primer punto y ahí hago un punto deslizado. Hago una cadena para la siguiente vuelta y hago una vuelta sin aumentos, un medio punto alto en cada punto disponible. Ya estoy terminando, este sería el último punto, que sería el punto número 9, y para cerrar igual, un punto deslizado en el primer punto que hice. Ahora voy a hacer una cadena y en esta vuelta voy a hacer un aumento, 2 puntos solos, un aumento, 2 puntos solos. El aumento, recordemos, son 2 medios puntos altos en el mismo punto. Ahora me tocaría hacer 2 puntos solitos, uno por aquí y otro en el siguiente punto. Y nuevamente haría un aumento. Y así voy alternando, un aumento, 2 puntos solos, un aumento, 2 puntos solos, hasta completar toda la vuelta. Cuando la completemos, cerramos con punto deslizado en el primer punto. Así se me va formando el conito de mi gorro. Ahora hago una cadena al aire y en esta siguiente vuelta no voy a hacer aumento. Después de las vueltas con aumentos, van vueltas sin aumentos como nos estamos dando cuenta. Vamos intercalando. Cuando terminemos esa vuelta sin aumento, hago un punto deslizado en el primer punto. Ahora hago una cadena y en esta vuelta voy a hacer un aumento, 3 puntos solitos,
un aumento, 3 puntos solitos para que siga creciendo mi cono. Entonces en el primer punto hago un aumento, luego en los 3 siguientes hago punto solo, 1, 2 y 3. Y en el siguiente ya volvería a hacer un aumento. Y así vamos intercalando un aumento, 3 medios puntos altos, un aumento, 3 medios puntos altos, hasta completar la vuelta. Cuando la complete, cierro como siempre con un punto deslizado. La siguiente vuelta sería sin aumentos. Recordemos, después de cada vuelta con aumentos viene una sin aumentos. Y aquí hago un punto deslizado para cerrar. Mi cono va creciendo, hago una cadena y en esta vuelta haría un aumento, 4 puntos solos, un aumento, 4 puntos solos. Y así sigo trabajando las siguientes vueltas, una vuelta con aumento, una sin aumento, una con aumento, una sin, y en las vueltas con aumento voy metiendo un punto de más entre los aumentos, o sea, primero 4, después 5, después 6, entonces aquí estoy en 4 medios puntos altos entre los aumentos, entonces hago un aumento en el primer punto, luego el siguiente, 4 puntos solos, 4 puntos solos entre esos aumentos. En el siguiente vuelvo a hacer un aumento y así sigo alternando un aumento, 4 puntos solos, hasta completar la vuelta. Y recordemos, sigo intercalando vuelta con aumento y vuelta sin aumento, y en las vueltas con aumento voy metiendo un puntito solo de más entre los aumentos. Y así va creciendo poco a poco mi gorrito. Aquí tengo la fila con 15 puntos entre los aumentos. Aquí hice un aumento, 15 puntos, un aumento, 15 puntos, un aumento y 15 puntos hasta completar la vuelta. Entonces voy a ir midiendo esta parte de abajo, lo que es el diámetro del gorrito, hasta llegar al diámetro deseado para mi talla. Aquí podemos ver los diámetros orientativos para cada talla, desde recién nacidos hasta adultos. Recordemos, vamos creciendo en los aumentos hasta lograr este diámetro deseado. Entonces, cuando lleguemos al diámetro deseado, hacemos una cadena al aire y empezamos a trabajar vueltas sin aumentos. O sea, como ya sabemos, un medio punto alto por cada punto disponible. Y así sigo haciendo vueltas sin aumentos hasta que esa franja de vueltas sin aumentos me abarque esta longitud para cada talla. Entonces aquí me queda todavía trabajo por hacer, sigo haciendo vueltas sin aumentos. Aquí, por ejemplo, en talla de mujer ya hice 10 centímetros de vueltas sin aumentos. Vemos que esta parte sin aumentos me va quedando mucho más recta, que ya no crece en cono, sino que ya va como para abajo. Y eso ya me mide 10 centímetros. Entonces ahora vamos a aprender a hacer el borde, que es una franja en otro color. Yo recomiendo, como les dije, la lana peludita, pero si no tenemos lana peludita, les voy a enseñar a hacer un borde gordito con lana normal. Introducimos el color con el que vamos a trabajar el borde antes de empezar la siguiente vuelta. Y ahora sí hago una cadena. Y vamos a trabajar unas pequeñas motitas que se hacen con 2 medios puntos altos tejidos juntos. Vamos a ver cómo es. En el primer punto hacemos un intento de medio punto alto, pero dejamos los 3 aritos sin atravesar. Luego hacemos como un segundo intento de medio punto alto en el mismo punto y ahora sí atravieso todos los aritos que me quedan en el ganchillo. Y así serían 2 medios puntos altos tejidos juntos. Y eso sigo haciendo en cada punto y me van quedando unas pequeñas motitas. Hacemos un intento, dejo ahí los aritos, otro intento, me deben quedar 5 aritos y los atravieso todos juntos.
Aquí ya estoy cerrando la vuelta, hago eso en cada punto disponible y cuando llegue al final cierro como siempre con un punto deslizado en el primer punto que hice. Hago una cadena y ya sigo creciendo de esta manera, sin hacer aumentos ni nada, pero sigo haciendo mis motitas en cada punto disponible. Y vamos a hacer una franja de más o menos 4 o 5 centímetros, ustedes deciden qué tan ancho quieren el borde. Esta ya sería mi última vuelta, la cierro con un punto deslizado en el primer punto y luego hago una cadenita al aire para fijar el trabajo, que no se me deshaga. Corto la lana, retiro el ganchillo y así me quedó mi franja del borde 4 centímetros con estas pequeñas motitas. Recordemos que este es el revés del gorro, el que está por fuera es el revés y el derecho es lo que queda por dentro. Entonces voy a camuflar los hilitos, los camuflo dentro del tejido con la aguja de lana, luego corto a ras y ya me quedan escondidos dentro del tejido. Hago eso con todos los hilitos que tengo por ahí sueltos, incluido el inicial, y luego voy a darle la vuelta a mi gorro. Recordemos, esta es la parte del revés, entonces lo voy a poner al derecho. Si quiero, si me gusta más la parte del revés, lo dejo del revés y aquí me queda un poquito más gordita la zona de las motas. Ahora vamos a pegarle un pompón en la punta. Si todavía no sabes hacer un pompón, aquí te dejo el enlace donde aprendes a hacerlo paso a paso en 3 minutitos, no se demora nada. Entonces cuando aprendamos a hacerlo, volvemos ya con nuestro pompón hecho. Yo recomiendo un pompón bien grande, bien gordito. Y ahora con la ayuda del ganchillo vamos a atravesar los hilos del pompón hasta el otro lado. En el tutorial del pompón vemos que quedan unos hilos sueltos para amarrar el pompón donde queramos. Usamos estos hilos para pegarlo a la punta. Aquí atravesé todos los hilitos, entonces hago 2 nudos para sujetarlo bien y luego puedo camuflar esos hilitos ahí en la punta. Y ya me quedaría listo mi pompón en la punta, que le da un toque muy importante a mi gorrito de Navidad. Y ¡chachán! Ya tenemos nuestro gorro de Navidad listo para estrenar, para llevar a todas las fiestas que nos esperan este mes. Espero que les haya gustado este tutorial, que hagan gorritos muy lindos para toda la familia. Aprovechen que se puede hacer en todas las tallas. No olviden suscribirse al canal. Recuerden que estamos haciendo un tutorial navideño todos los sábados hasta Navidad. Y todos los miércoles seguimos con nuestro tutorial Auyama como siempre. Nos vemos entonces la próxima semana en nuevos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.